Bueno, sigamos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las reglas de los signos. La regla de los signos dice que el producto de dos números reales del mismo signo es positivo y el producto de dos números reales con signos distintos es negativo. Esto se demostró con los axiomas de campo. Esto implica que la potencia de un número positivo siempre es positivo y que la potencia de un número negativo es positivo cuando la potencia es par y negativo cuando la potencia es impar. Si es decir, si yo multiplico más por más por más por más por más las veces que yo sea, es decir, 3, 4, 5, 7 veces, no importa si las multiplico un número par o un número impar de veces, el resultado es positivo. Pero un número negativo, por ejemplo el menos 2, si yo multiplico menos 2 por menos 2 es positivo, pero si multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2 es negativo, por leyes de los signos. Bueno, precisamente esta última observación nos habla sobre lo que es las raíces. Vamos a ver, la última observación impone una condición muy importante para la extracción de raíces. No existe en el conjunto de los números reales las raíces pares de un número negativo. Por ejemplo, yo no puedo sacar raíz par de un menos 4 ni raíz sexta del menos 8. No tienen sentido en los reales, porque ¿qué es lo que queremos? Cuando uno saca una raíz cuadrada, lo que quieres es que el número que obtienes, al elevarlo a la potencia adecuada, te dé el número al cual le sacaste la raíz. Eso lo voy a aclarar aquí adelante. Sigamos. Además, en caso de existir, las raíces pares siempre son dos, una positiva y otra negativa. Por convención solo se toma el valor positivo. Por ejemplo, la raíz de 9 tiene dos valores, el 3 y el menos 3. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuál es el problema de encontrar la raíz cuadrada? Es encontrar un número que al elevarlo como cuadrada, que al elevarlo al cuadrado me dé el resultado que quiero obtener. Entonces, lo que tenemos aquí es que si yo quiero sacar la raíz cuadrada, es decir, la raíz 2, llamémosla así nosotros, la raíz cuyo radical es 2, del 9 es el 3 y el menos 3, voy a comprobarlo. 3 al cuadrado es 9 y menos por menos, es decir, menos 3 al cuadrado me da más 9. Es decir, una raíz par siempre tiene dos valores, un valor positivo y un valor negativo. Por convención, pues siempre tomamos el positivo, pero hay que tener en cuenta que siempre tenemos dos valores. El caso del menos 4, ¿por qué yo no puedo sacarle la raíz par a menos 4? Porque resulta ser que yo necesito encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 4. Pero yo sé que 2 por 2 es 4 y que menos 2 por menos 2 es más 4. Es decir, las leyes de los signos me limitan a no poder obtener este menos. Es por eso que no puedo sacar raíces pares de números negativos. Bueno, ok. Sigamos. Para finalizar esta sección se introduce el concepto de infinito, el cual se define de la siguiente forma. Entonces es importante decir que el infinito no es un número real, sino es como conceptual. Es decir, cuando hablemos de infinito, hablamos de un número muy grande positivo, es decir, un número que no tiene una expresión numérica, es un concepto que no tiene una expresión numérica. Y cuando hablemos de menos infinito, es un concepto que implica un número negativo muy grande. Es decir, todo número real siempre es menor que infinito y siempre es mayor que menos infinito. Pero de cierta manera podemos nosotros pegarle propiedades. Entonces, ¿cómo se pueden leer estas propiedades que le vamos a pegar? Pues yo digo, si un número es muy grande y le sumo a alguien, pues este es tan grande que pareciera que no le sume nada. Entonces, alguien más infinito es infinito. De manera similar, si un número es muy chico y lo voy a operar con una suma o con una x, puede ser positivo o negativo, pero este es tan grande que no se ve afectado, entonces x menos infinito sigue siendo menos infinito. De manera similar, si yo agarro a un número y lo divido entre infinito, recordemos, infinito no es un número, es un concepto, entonces resulta ser que entre alguien que es muy grande, entre algo muy grande, pues le toca de a casi nada, es decir, es una división. Entonces, si yo tengo un número y lo divido entre algo muy muy grande, pues es casi cero y lo vamos a definir como cero. De manera similar, si yo agarro un número y lo divido entre menos infinito, pues va a ser cero. Entonces, lo que sí puedo hacer es tratar de ver qué pasa cuando los multiplico. Si yo tengo un número muy grande y lo multiplico por un positivo, sigue siendo un número positivo muy grande. Si yo tengo un número muy chico negativo y lo multiplico por un positivo, es decir, menos infinito, sigue siendo menos infinito. Es como si fuera más por menos es menos. Y el infinito no se ve alterado porque es tan grande que no lo puedo yo modificar.
Si el número es negativo, y más infinito más por menos sería menos infinito, y x negativo menos por menos sería más infinito, ¿ok? Y entonces aquí lo que nos dice es que la propiedad 1 sirve para ver al conjunto de los reales como un conjunto acotado inferiormente y superiormente. Podríamos decir que los reales están acotados por menos infinito e infinito. La propiedad 2 muestra cómo interactúa infinito con la suma y la resta. Las propiedades 4 y 5 muestran cómo la interacción de infinito con el producto. Finalmente, la propiedad 3 se justificará con el concepto de límite, que veremos en el otro capítulo. Gracias a la existencia de los axiomas de orden y completez, el conjunto de los números reales tiene una representación gráfica como una recta horizontal, donde se ubica el cero en el centro de la misma. La recta se divide en segmentos de la misma longitud, representando uno cada segmento. Por convención, del lado derecho se ubican los números positivos y del lado izquierdo los números negativos. Además, dados dos números sobre la recta, es más grande el que está más a la derecha. Okay, ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, gracias a estos conceptos de completez y puedo ver como que geométricamente puedo ubicar a los números gracias a todo lo que se ha dado en las notas anteriores, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, la primera actividad se trataba de hacer ver que esta cuenta qué propiedades cumple con la operación producto. Había dudas, las resolvimos en un video y después dejamos una más, ¿no? Algunos faltan de hacer sus aportaciones, por favor háganlo cuanto antes. Bueno, ahora vamos a ver el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto es muy sencillo conceptualmente, pero operarlo a veces se nos puede complicar un poco. Vamos a ver aquí cómo se opera. Dice, el valor absoluto de un número real es uno de los conceptos de suma importancia en el desarrollo del cálculo, el cual se define de la siguiente manera. Para cualquier número real, el valor absoluto se denota y se define por valor absoluto de x, pues es el mismo si el x es positivo y es menos el mismo si el x es negativo. Esta es la manera de arrojar o de decir con palabras que el valor absoluto quita el signo, es decir, siempre te regresa un número positivo. Entonces, esto es la manera de operarlos de manera analítica. Entonces, observen, por ejemplo, valor absoluto de 3. Si yo le quiero quitar las barras, debo de darme cuenta si el que está dentro de las barras es positivo o 0, o que si el que está dentro de las barras es negativo. Entonces, a ver, veamos. Valor absoluto de 3. Yo le quiero quitar las barras. El de adentro es positivo, pues entonces dice que si es positivo lo dejo igual. Entonces, si yo le quito las barras, lo dejo igual. ¿Pero por qué le quito las barras? Porque sé que el de adentro es positivo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, valor absoluto de menos 5, lo puedo dejar así, pero si yo le quiero quitar las barras, tengo que ver cuál es la propiedad que cumple el elemento que está dentro de las barras. El elemento que está dentro de las barras resulta ser que es negativo porque es menos 5. Entonces dice la definición, si tú le quieres quitar las barras, debes de multiplicarlo por menos. Entonces menos 5 por este menos nos da más 5. Es muy sencillo conceptualmente porque tienes valor absoluto, pues le quitas el signo. Pero esto sirve cuando no tenemos ni idea de quién es este. Este es muy fácil porque es el 3, lo dejo igual. Este es muy fácil porque sé que es el menos 5, entonces lo multiplico por menos. Entonces, este es el tip importante. Si yo quiero quitarle las barras a un valor absoluto, tengo que darme cuenta que si lo de adentro es positivo, lo dejo tal cual, y que si lo de adentro es negativo, lo multiplico por menos. Eso es lo esencial. Bueno. De manera equivalente, por la convención para las raíces pares de los números positivos, recordemos que siempre sacábamos la raíz y nos quedábamos con el positivo. El valor absoluto de x es esta cosa. Entonces, lo que significa esto que está aquí es de que hacer esta cuenta es equivalente a hacer esta que está aquí. Entonces vamos a hacerlo con nuestros dos ejemplos que nos proporcionan. Nos dicen, a ver, supongamos que x es 3. Si yo supiera que el valor absoluto es equivalente, a hacer esta cuenta, vamos a hacerla con el 3. Entonces, 3 al cuadrado es 9. Raíz de 9 es más 3 y menos 3, pero recordamos que por convención, al menos que se nos diga lo contrario, siempre me quedo con el valor positivo. Entonces, este es 3 al cuadrado es 9. Raíz de 9 más menos 3, el menos 3 lo elimino y me queda 3. Entonces, hacer esto de manera visual, es decir, operarlo de esta manera, ver si es positivo o negativo el de adentro, es equivalente a hacer esta cuenta directa. Ya no me voy a mortificar si el de adentro es positivo o si el de adentro es negativo. De manera similar,
Si yo se lo aplico al menos 5, sería valor absoluto de menos 5. Entonces es equivalente a hacer esta cuenta. Menos 5 al cuadrado es 25. Raíz de 25 más 5 y menos 5, pero elimino la negativa por convención. Entonces valor absoluto de menos 5 es equivalente a hacer esta cuenta, porque esta cuenta me arroja 25 primero y cuando saco la raíz me arroja un 5. ¿Ok? Entonces sigamos, ¿no? Como consecuencia inmediata de la definición anterior, se tiene que un número siempre es menor o igual que su valor absoluto. Claro, ¿no? Veámoslo aquí. ¿Quién es? Tomemos a menos 5. Menos 5 es x. Entonces, menos 5. ¿Quién es su valor absoluto? Pues 5. Entonces, menos 5 siempre es menor que menos 5. ¿Por qué esto siempre pasa? Pues porque el valor absoluto siempre es positivo. Cuando x es positivo, pues el valor absoluto coincide. Entonces se tendría la igualdad. Pero cuando el número x es negativo, el valor absoluto es positivo y un negativo siempre está a la izquierda de cualquier positivo. Entonces por esto se puede verificar de esa manera. Como una advertencia importante por la manera en cómo se define el valor absoluto de un número real, cuando se trabaja con este concepto siempre hay que trabajar en casos. El primero cuando se tienen los valores positivos y el segundo cuando se tienen los valores negativos. Sí, ¿por qué? Porque es importante, lo que dijimos nosotros es que cuando sabemos que el de adentro es positivo, quiero quitar las barras, lo dejo igual. Y cuando el de adentro es negativo, quiero quitar las barras, lo multiplico por menos. Pero por ejemplo, si me dicen el valor absoluto de x, pues de entrada no sé. ¿Por qué no sé? Porque x pudo haber sido el 3. O x pudo haber sido el menos 5. Entonces si quiero quitar las barras, pues debo de decir, si es positivo pues lo dejo igual, pero si es negativo lo debo de multiplicar por menos. Este 5 lo puedo ver como menos 5. Lo que hice aquí fue multiplicar por menos. Entonces cuando trabajamos con letras no puedo quitar las barras de manera inmediata. Lo que tengo que hacer es decir, supongo que es positivo, lo dejo igual. Supongo que es negativo, quito las barras pero le pongo un menos. Son los dos casos que se manejan siempre que se tenga un valor absoluto. Si hay dos valores absolutos tendría 4 casos. Tendría considerar que los dos son positivos, los dos son negativos, uno es positivo, uno es negativo, uno es negativo, uno es positivo, y resolver, ¿no? Que es como se hacen algunos de los ejercicios, ¿no? Entonces, un valor absoluto, en forma gráfica el valor absoluto de un número real es la distancia que hay entre el número y el cero. Sí, ¿no? Es decir, en forma gráfica, ¿cuál es el valor absoluto de menos 5? El valor absoluto de menos 5 es 5. Perdón, bueno, sí, vamos a hacerlo con el 5. El valor absoluto del menos 5 es 5. Perdón, el valor absoluto de 5 es 5. Entonces el valor absoluto. El valor absoluto de menos 5 sigue siendo 5. El valor absoluto se puede ver como qué tan grande es el número sin importar el signo. Entonces el menos 5 sigue siendo un 5 unidades, pero a la izquierda. O sea, eso es lo que le da el signo negativo. O 5 unidades a la derecha. ¿Sí? Es como sacarle cuál es la longitud del número sin importar si está a la derecha del 0 o a la izquierda del 0. Eso sería una representación gráfica. Entonces, a ver, esta propiedad es muy importante que se llama la desigualdad del triángulo. Se ocupa muchísimo en límites, entonces espero que quede claro cómo lo vamos a seguir la demostración para ver a qué nos referimos a los casos. ¿Ok? Entonces, sigamos, ¿no? Entonces, eso en el siguiente video.